Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, chicos, espero todos se encuentren muy bien. Hoy en nuestra última sesión de clases vamos a ver el tema de funciones trigonométricas. ¿Qué es lo que vamos a abarcar hoy? Vamos a definir, bueno, lo que es una función periódica, ya que las funciones trigonométricas con lo que vamos a trabajar ahora son funciones periódicas. Veremos lo que es la función seno, función coseno y lo que sería la función tangente. Y además trabajaremos lo que es la función senoidal y cosenoidal, que es lo que está señalado aquí. Comenzamos con lo que es función periódica. Nos dice acá que una función real, de variable real, se va a llamar periódica si existe un número real positivo t que cumpla las dos condiciones señaladas a continuación. La primera, que si yo tomo un valor en el dominio de la función, entonces ese valor sumado con el t también debe de pertenecer al dominio de la función. Y lo segundo es que la función evaluada en el x más t te debe de resultar la función evaluada en x para todo x en el dominio de la función. Cuando te señala de que debe de existir un número t, no te indica de que sea único. Muchas veces existen varios valores, pero al menor de ellos se le va a llamar periodo de la función. Gráficamente, una función periódica estaría formada por copias de una parte de su gráfica definida en un intervalo de longitud d, a lo que se le llaman ciclos de la función. Por ejemplo, lo que tú tienes aquí gráficamente es la gráfica de una función f periódica, cuyo periodo es 4, porque te puedes dar cuenta de que cada intervalo de longitud 4, la gráfica vuelve a repetirse. Entonces, el hecho de que la función periódica cumpla esta segunda condición de acá hace que suceda lo que te acabo de mencionar, que cada intervalo de longitud t, que en este ejercicio o en este ejemplo st es 4, cada intervalo de longitud 4 la gráfica se está repitiendo. Por ejemplo, pues, ¿no? Tú tomas acá un x igual a 2. Entonces, el f de x, que es 2, más el t, que es 4, te debe de resultar el f en 2, de acuerdo a lo que te menciona aquí. ¿Y sucede eso, profe? Efectivamente sí, porque esto que está acá sería el f en 2 más 4, que sería el f en 6. Y el f en 6, de acuerdo a la gráfica, sería 4. Y este 4 justamente llega a ser la función en 2, porque la función en 2 también resulta ser en este caso 4, como te das cuenta. Entonces, esa segunda condición justamente hace que la función se repita repita sus valores, en este caso, cada intervalo de longitud t, donde t es el periodo de la función y en el ejemplo en el cual estamos dando ese t es 4. ¿Ah? Entonces ya tienes la idea de lo que es una función periódica. Esta condición 2 se puede generalizar, no necesariamente para cuando es x más t, sino para cuando sea un x más un entero por t. Entonces el f de x más n por t te va a resultar f de x. Por ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros queremos
calcular el f en 14. Dice, profe, el f en 14 es 4. Claro, pues no, porque estás viendo la gráfica, pero de repente te piden un número un poquito más grande. A ver, vamos a decir, en este caso, a ver, un número sería 22. Ya vamos a ver 22. Entonces, ¿tú cómo calculas el f de 22? Y acá la gráfica no te ayuda porque no está graficado hasta allá, pero lo que sí sabes es que es periódica y de periodo 4. Entonces, lo que haces es descomponer el 22 así. Buscas un entero que multiplicado por el t, que en este caso es 4, te dé lo más próximo a 22. Y bueno, entonces tú dices, ah, profe, ese n va a ser 5. Entonces, esto sería 5 por 4, que te va a dar 20. Y 20 más el 2 te va a dar el 22. Entonces, por esto, tú sabes que te tiene que dar el f en 2. Y el f en 2 ya sabemos que es 4. Entonces, el f en 22 resulta ser 4. O sea que estás utilizando esta propiedad generalizada que viene de la segunda condición, que es lo que está dando. Bien, entonces, habiendo ya señalado lo que es una función periódica, vamos con nuestras funciones. La función seno es una función f real de variable real, cuya regla de correspondencia es f de x igual seno de x. Cuando nosotros queremos, en este caso, señalar lo que es el dominio, el rango, recordemos que el dominio son los valores que asume la variable independiente x y el rango los valores que asume la variable dependiente y, que es el f de x, para cuando x varía en el dominio. ¿Qué es lo que vamos a ir señalando acá? De que la función seno es una función periódica de periodo 2pi. Obviamente que esto se demuestra, pero esto no vamos a estar haciéndolo. Simplemente indicamos un periodo. Entonces, si yo quiero construir la gráfica de la función seno, lo que debo de hacer es en un intervalo de longitud 2pi tabular para ver los puntos de paso de la función, de su gráfica, ¿no? O sea, por eso se está comenzando acá con x0. Cuando x es 0, el seno de 0 es 0. Cuando el x es pi sectos, seno de pi sectos es un medio. Cuando el x es pi tercios, seno de pi tercios, raíz de 3 sobre 2. Cuando el x es pi medios, seno de pi medios es 1. Cuando el x es 5 pi sectos, seno de 5 pi sectos es un medio. Cuando el x es 2 pi tercios, raíz de 3 sobre 2. Cuando el x es pi, te da, resulta seno de pi 0 y así. Entonces, estos son puntos de paso para la gráfica. El 0,0 que está aquí, en el origen. El otro es pi sextos, un medio, que es el que está señalado ahí. Pi tercios, raíz de 3 sobre 2. Ahí está otro punto de paso. Pi medios, punto y coma 1. Ahí está, punto de paso. 2 pi tercios, raíz de 3 sobre 2. Ahí está. 5 pi sextos, un medio. Ahí está. Mismo valor aquí. Pi, seno de pi 0, o sea, pi, 0, que es el que está aquí. Y así continúas tabulando hasta dónde, hasta 2pi. ¿Y por qué hasta 2pi, profe? Porque el periodo es 2pi y yo quiero ver el comportamiento de la gráfica del seno en un intervalo de longitud 2pi. Haciendo esas tabulaciones, obtenemos que la gráfica de 0 a 2pi es de esta forma. Así, de 0 a 2pi. Entonces, ¿qué habíamos mencionado sobre las funciones periódicas? Que cada intervalo de longitud t, la gráfica vuelve a repetirse. O sea, son copias, son ciclos de la función. Entonces, de 2pi hasta 4pi, la gráfica va a ser de esta forma. Así. Entonces, y así, de 4pi a 6pi, de igual manera. Desde menos 2pi hasta 0, de igual manera también, va a tener la misma forma. Y así ya se tendría la gráfica de la función seno en todo su dominio, que es los reales, que es lo que estamos indicando acá a continuación. Dominio de la función es lo real.
Y el rango de la función, vemos que claramente el rango son los valores que toma la variable dependiente, el y. En la gráfica se ve en el eje y, donde el seno siempre toma valores de -1 a 1. Entonces ese es el rango de la función, de -1 a 1. El dominio se ve en el eje X, el rango en el eje Y. Periodo 2pi. ¿Qué más podemos decir de la función seno? Que es una función impar, porque seno de menos x te resulta menos seno de x, cosa que se había ya señalado en la semana número 3. Ustedes ya deben de recordar ese punto. Entonces así ya está definido lo que es la función seno. Ahora vamos con la función coseno. Análogo que el seno, es una función real de variable real, regla de correspondencia, f de x igual a coseno de x. Para construir su gráfica igual hacer una tabulación. Pero ¿qué es lo que debemos de saber? Que el periodo de la función coseno también es 2pi. Entonces basta con tabular en un intervalo de longitud 2pi, o sea, de 0 a 2pi. Cuando x es 0, coseno de 0 es 1. Cuando el x es pi sextos, coseno de pi sextos te resulta en este caso raíz de 3 sobre 2. Cuando el x es pi tercios, coseno de pi tercios es 1 medio. Cuando el x es pi medios, coseno de pi medios es 0. Cuando el x es 5 pi sextos, bueno, coseno de 5 pi sextos te va a resultar negativo, menos raíz de 3 sobre 2. Coseno de 2 pi tercios menos 1 medio. Y coseno de pi menos 1. Entonces, estos serían algunos puntos de paso. 0,1 es este punto de aquí. Pi sextos, raíz de 3 sobre 2, que es el que está aquí. Pi tercios, 1 medio, el que está aquí. Pi medios, 0, es este de aquí. 2 pi tercios, menos 1 medio, el que está aquí. 5 pi sextos, menos raíz de 3 sobre 2, es el que está aquí. Y el pi, menos 1 es este que está aquí. Ahí está. Entonces la curva va de esta forma y luego continúas pues desde pi hasta 2pi haciendo las tabulaciones y la curva va a tener esta forma. Ahí está. Entonces así, juntando todos los puntos, obtiene la forma siguiente. Entonces desde 2pi a 4pi, de igual manera, la curva sería de esa forma, que es la que vamos a indicar acá. Ahí está. Y luego desde 4pi a 6pi, nuevamente el mismo comportamiento. Entonces desde menos 2pi a 0, de igual manera, misma forma. Y entonces acá el dominio es todos los reales de la función coseno, al igual que el seno, y su rango de -1 a 1. Y su periodo, que ya lo indicamos, es 2. Entonces hasta aquí ya hemos definido lo que es la función coseno. Nos faltaría la función tangente. Función tangente, igual manera, función real de variable real. Ya. En este caso, el periodo de la función tangente va a resultar ser pi. Pero si nosotros queremos hallar el dominio de la tangente, porque el dominio no es todos los reales, yo lo que debo de hacer es, en este caso, como estamos trabajando con funciones reales, x va a estar en el dominio si solamente si el f de x pertenece a los reales. O sea, ¿qué quiere decir? Como la tangente, yo lo puedo expresar como seno sobre coseno. Entonces aquí
el coseno, para que esto sea un número real, debe de ser diferente de 0. Porque si es 0 el denominador, esto ya no es un número real, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí el coseno va a no va a tomar algunos ángulos. ¿Y quiénes son esos? Los cuadrantales del eje Y. Coseno de pi medios es 0, coseno de 3 pi medios es 0 y así sucesivamente. ¿Y esos cómo se representan? Como todo número impar por pi medios. Bueno, ahora va a haber su gráfica, cuando tiene así una forma racional y hay valores de x en los cuales el denominador se vuelve 0, que son estos, son las llamadas asíntotas verticales, ¿ya? Entonces vamos a tabular aquí en un intervalo de longitud pi que sería desde menos pi medios a pi medios. Entonces ahí están algunas asíntotas verticales, ¿ya? Espérate un momento. Se me debió señalar primero. Ahí está, ¿no? Que obviamente que cuando n es menos 1, te da menos pi medios. Cuando n es 0, pi medios, acá tienes otra asíntota vertical. Entonces, como el intervalo desde menos pi medios a pi medios de longitud pi, que es el periodo, ahí vamos a tabular, que es lo que está acá. Cuando x es menos pi tercios, tangente menos pi tercios es menos raíz de 3. Cuando x menos pi cuarto, tangente menos pi cuarto menos 1. Cuando x menos pi sexto, tangente menos pi sexto menos raíz de 3 sobre 3. Cuando x es 0, tangente 0 es 0. Ahí está. Cuando es pi sexto, tangente pi sexto es raíz de 3 sobre 3. Tangente de pi cuartos es 1. Tangente pi tercios, raíz de 3. Y ahí está. Es una curva creciente. Entonces, desde pi medios hasta 3 pi medios, donde en 3 pi medios hay otra asíntota vertical, pues, porque cuando el n es 1, te va a resultar 3 pi medios. Cuando el n es 2, 5 pi medios, o sea, la recta x igual 5 pi medios, otra asíntota vertical, pues, ¿no? Pero ya nosotros sabemos el comportamiento de la gráfica de la tangente, porque al ser de periodo pi, bueno, acá sería otra copia de la que está dada, igual aquí, y así sucesivamente. Entonces, el dominio de la función va a ser todo el conjunto de los números reales, excepto estos valores que no asume x aquí. ¿Por qué no puede asumir estos valores el x? Porque acá el coseno se vuelve 0 y esto ya la tangente no sería un número real, no estaría definido. Por eso es que esto queda los reales, excepto este conjunto de valores que están señalados acá. 2n más 1 por pi medio. El rango se puede apreciar que la tangente se va a menos infinito y también a más infinito. Entonces, su rango es todos los reales. El periodo es pi. ¿Y qué es lo que sabemos de la función tangente? Que es una función creciente, que es lo que ya está señalado aquí. Creciente en los intervalos donde está definido. Bueno, luego vamos con la función senoidal y cosenoidal. Lo que vamos a señalar a continuación, el a, b y el k son números reales fijos constantes. Entonces acá nos dice, se llama función senoidal si la regla de correspondencia de la función es de la forma a, seno de b por x menos phi más un k, y donde el dominio es todos los reales. Cosenoidal, cuando tiene la misma forma, pero con el coseno, que es lo que está señalado. Ahí está. Entonces, obviamente, pues en algunos casos, pues acá el phi puede ser 0, ¿no? Y distintos valores pueden tomar, pero siempre que tenga esta estructura, se llaman funciones senoidal y cosenoidal. ¿Qué se sabe respecto a estas funciones? Vamos a hablar sobre la amplitud de la función. La amplitud de la función seno, o de la función senoidal o cosenoidal, está dado por el valor absoluto de A. Gráficamente, ¿qué quiere decir esa amplitud? Digamos, cuando tú graficas una función senoidal, vamos a suponer que tenga esta forma, ¿sí? Y bueno, así, ¿no?
Entonces la amplitud es la longitud que hay de la línea media, que en este caso sería el eje X hacia el mayor valor de la función, que es aquí. Este de acá. Este sería la amplitud de dicha función. Lo mismo entonces sería aquí, pues, ¿no? Desde la línea media hasta su valor mínimo de la función, que sería acá. Valor absoluto de A. Eso es la amplitud de una función senoidal y cosenoidal. Bueno, el phi de aquí se llama ángulo de desfase, porque, bueno, eso es para técnicas de graficación, pues para saber que si en este caso el phi es positivo, la gráfica se movió phi de unidades hacia la derecha, si es negativo hacia la izquierda, ¿no? Cosas así. Pero cosa que no se va a trabajar por el momento, solamente se está mencionando qué es lo que representa. El desplazamiento vertical, ¿a qué quiere decir? Cuando este K es diferente de cero, o sea, vamos a suponer 1, la línea media, que en el caso del seno está en el eje X, subiría una unidad hacia arriba, ¿no? O sea que si el K fuese 2, profe, la línea media estaría en 2. Ahí sí estaría la gráfica. O sea, es lo que se desplaza la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Y el periodo de este tipo de funciones lo vas a hallar así, como 2pi sobre el valor absoluto del B. Y bueno, con respecto al rango, siempre y cuando que el dominio sea todos los reales, el rango es esto, K menos la amplitud hasta K más la amplitud. Pero a veces en la mayoría de los ejercicios, el dominio no es todos los reales, sino un intervalo. Así que ten mucho cuidado, si te dan un intervalo, no quiere decir que el rango sea así, porque el rango varía de acuerdo a cómo varía el dominio. ¿Ya? A tenerlo en cuenta. Bueno, jóvenes, hasta aquí en la parte teórica. Ahora vamos a resolver los ejercicios de clase. A ver, ¿qué nos dice la número 1? Suponga que la utilidad... Encendí el micrófono. Efectivamente. Suponga que la utilidad semanal de una ferretería medida en miles de soles está dado por la función real U de t, con t de 0 a 7. Determine la máxima utilidad mensual que puede obtener la empresa. Ya, entonces, si quiero la máxima utilidad mensual, es lo que está señalado aquí. Máxima utilidad mensual. Si esto es lo que busco, yo tengo que hallar la utilidad semanal máxima. Porque un mes nosotros lo consideramos como 4 semanas. Entonces, en eso consiste en el ejercicio en encontrar el máximo valor de la función U de t cuando t varía acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hallar o vamos a reducir la regla de correspondencia para poder analizar el U de t. Entonces, profe, ¿qué es lo que va a reducir ahí?
como puedes darte cuenta, en el coseno hay un cuadrantal que en este caso es pi medio, ¿no? Que es el que está aquí. Ese va a permitir hacer reducción. Pi medio más un ángulo, ¿en qué cuadrante está? Segundo. ¿Cómo es el coseno ahí? Negativo. Entonces el signo de la reducción es menos. Menos por menos y ya te va a dar más. Entonces esto va quedando 5 más 3 veces, pero con pi medios cambia por su corrazón. Y esto va a ser el seno. Y va a ser esto de 2pi por t sobre 7. Y con un dominio de 0 a 7. Ya está. Ahora, si yo quiero saber cuál es el máximo valor que puede tomar u, hay que saber cómo varía u. Para saber la variación de u, tengo que saber la variación de seno. Pero para saber cómo varía seno, hay que saber cómo varía su argumento. Entonces voy a formar el argumento a partir de esto. Voy a multiplicar por 2pi sobre 7. 2pi sobre 7 por 0 te va a dar 0. Menor o igual. De igual forma, multiplico por 2pi sobre 7 igual acá. Y acá me va a resultar 2pi. Eso quiere decir que el argumento está variando desde 0 a 2pi. Eso significa que da una vuelta completa. Profe, ¿y eso qué significa? Eso significa que el seno toma todos sus valores, porque el argumento da una vuelta completa. ¿Y cuáles son todos los valores que va a asumir el seno? De -1 a 1. Entonces ya aquí es solo cuestión de razonar. U de t toma un máximo valor cuando, entonces, ¿qué valor debe asumir seno para que esta suma sea máxima? Si el seno varía de -1 a 1, 1, ¿no? O sea que cuando el seno vale 1, la función, que es la que nos están dando, va a tomar su máximo valor. O sea que cuando seno sea 1. Listo. ¿Y cuál sería ese máximo valor, profe? Reemplaza entonces el seno como 1 y vas a obtener ese máximo valor de la función. Entonces el máximo, reemplazando el seno como 1, 3 y 1 es 3, más 5 te va a dar 8. Ese sería el máximo. Pero de acuerdo a las indicaciones del ejercicio, creo que eso está en miles de soles. Bueno, entonces sería en miles. Entonces la utilidad semanal máxima es de 8.000. La mensual máxima por 4. Entonces digo 8 por 4 te va a resultar 32. Así que sería en este caso 32.000. Tendríamos ahí que la respuesta es la C.
Profesor, Sí, dime. ¿cómo evaluó el seno en uno? Ah, lo que sucede es aquí. Mira, este argumento está variando de 0 a 2pi. Entonces, como varía de 0 a 2pi, ¿eso qué significa? Eso significa que el seno, este seno de aquí, va a tomar valores desde -1 a 1. O sea, mejor dicho, toma todos sus valores. Ya, entonces mejor lo vamos a escribir aquí. Entonces aquí yo voy a decir que este seno va a variar desde -1 a 1. Como yo busco el máximo de la función, ya no es necesario hacer tanta construcción, lo interpreto nada más. Para que esta suma sea máxima, el seno tendría que tomar su máximo valor. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tomar seno? 1. Entonces, por eso yo escribo acá, u de t toma su máximo cuando el seno toma el valor de 1. Entonces, cuando seno vale 1, esta suma te sale 8. Y ese es el máximo valor de la función, 8 en miles. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Veamos ahora la número 2. Acá nos dice que suponga que el ingreso semanal de una microempresa que produce y vende polos está dado por 9b menos 7a miles de soles. Bueno, vamos a señalar este dato. Ingreso semanal es esto. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que A y B son respectivamente el mínimo y máximo valor de esta función. Si los costos operativos semanales ascienden a 9.000 soles, ahí es la utilidad semanal de la microempresa. Bueno, la utilidad semanal lo vas a obtener como el ingreso menos el costo. Para eso necesito el ingreso y para el ingreso necesito conocer B y A. Entonces, si busco el mínimo y máximo de la función, estoy buscando el rango de la función. Profe, ¿por qué el rango? Porque el rango te da los valores de la función. Y de ahí saco el mínimo y saco el máximo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siempre que se va a hallar el rango de una función, primero tienes que tener en claro cuál es su dominio. Entonces, voy a escribirlo aquí para que quede claro para todos cuál es ese dominio. Entonces, yo digo acá, X va a pertenecer al dominio de la función. Como no te lo han dado explícitamente, quiere decir que tú tienes que calcularlo, ¿no? O sea, o mejor dicho, entenderlo, analizarlo. Entonces, de la regla de correspondencia, para que el f de x sea un número real, el denominador no puede ser 0. ¿Y eso qué significa, profe? Que el seno, para que el denominador sea 0, el seno tendría que valer -2. Pero el seno puede valer -2 jamás. Entonces, el denominador nunca se va a hacer 0. Entonces, luego vemos que el x
tiene que estar en el dominio del seno porque es seno de X, pues, ¿no? Entonces, sí, el dominio del seno es los reales, así que quiere decir que el dominio es todo el conjunto de los números reales. No hemos encontrado ninguna restricción. Ya una vez que ya tengo claro quién es mi dominio, el siguiente paso es reducir la regla de correspondencia, sobre todo cuando lo tengo así en forma racional. La variable no puede estar en el numerador, tiene que quedar abajo nada más. Esa es la regla. Y para eso se hace descomposición en suma de fracciones parciales. Entonces, ¿cómo hago esto? En el numerador voy a formar lo que está en el denominador, un múltiplo de y. Como aquí yo tengo dos veces seno de X, ya pues entonces lo que veo que tengo que hacer es sumar 4, sumo 4, quito 4. Profe, ¿por qué el 4? Porque 2 seno más 4, yo factorizo el 2 y me queda seno más 2, que es lo que está abajo. Entonces, por eso es que he usado, en ese caso, el 4. Ahora, entonces empezamos a descomponerlo ya como suma de fracciones. 2 seno más 4, factorizo el 2 y me queda seno de X más 2. Abajo tengo 2 más seno. Luego acá dice menos y 4 sobre 2 más el seno. Y ya está. Entonces, nuestra función va resultando igual. ¿Qué tenemos acá? Seno más 2 se va. Entonces aquí ya va a quedar solamente 2 menos y queda como 4 sobre 2 más seno. Y esto es con X variando en lo real. ¿Por qué en lo real es, profe? Porque ese es el dominio, pues, ¿no? Lo que hemos calculado arriba. Ahora sí, ya lo tenemos listo. Mira la función, ahora la variable solo está abajo, ¿no? Es una forma práctica de ver esto. Entonces, para ver cómo varía el f, tengo que ver cómo varía seno. Entonces, nuevamente, como x varía en todos los reales, eso quiere decir que da más de muchas infinitas vueltas. Entonces quiere decir que el seno toma todos sus valores. ¿Cuáles son todos los valores del seno? Bueno, ya sabes que todos los valores del seno es desde -1 a 1. Desde ahí partimos. Entonces, luego acá dice seno más 2. Entonces hay que sumar 2 al seno. Sumo 2, 2 con -1 te va a dar 1. Menor o igual 2 más el seno. Menor o igual 2 y 1 te va a dar 3. Luego hay que invertir ese 2 más seno. Como son positivos todos, invertimos. 1, inverso de 1 es 1, pero cuando hago eso, el sentido de desigualdad cambia. Esas son reglas del álgebra que ya debes de conocer. Entonces aquí, esto va a quedar 1 sobre 2 más seno. Y esto es mayor o igual y sería 1/3. Luego voy a multiplicar por -4. Multiplico por -4. Entonces aquí va a quedar -4. Mayor o igual. Esto va a ser menos. Cuatro
sobre 2 más seno mayor o igual por menos 4 tercios. Cosa que ya sabes que cuando multiplicas por un número real negativo, la desigualdad va a cambiar. Entonces aquí ya no sería así, sino ahora sería de esta forma. Listo. Y finalmente voy a sumar 2. Entonces sumando 2 ya queda de la forma siguiente. Entonces, a ver acá, sumo 2 me da menos 2. Se va a quedar acá 2 menos, acá va a ser 4 sobre 2 más seno menor o igual. Voy a sumar 2 y esto me va a quedar 2 tercios. Muy bien. Entonces, me decían de que A es el mínimo. Esto que está acá es la función. Este es el f de x. Entonces, el mínimo de la función es este. Y el máximo es este. B. Entonces, ya tengo el ingreso. Entonces, aquí el ingreso va a ser igual 9 veces B, te va a dar 6. Menos 7A te va a dar 14, lo que te lleva a 20. Pero en miles. O sea que el ingreso es 20.000. Los costos operativos es 9.000. Entonces, la utilidad, ingreso menos costo, 11.000. La respuesta sería ahí la D. Muy bien, todo claro. Vamos a continuar. Bueno, en la número 3 nos dice que una pesa suspendida de un resorte
sube y baja de manera regular. La posición de la pesa en centímetros en función del tiempo, y el tiempo dice que está medido en segundos, está dada por la función y de t. Si una oscilación completa ocurre cada vez que la pesa vuelve a la misma posición y con el mismo sentido en movimientos, determine cuántas oscilaciones realiza la pesa en un minuto. O sea, me está preguntando para cuándo t va a variar de 0 a 60. ¿Por qué? Porque el t se está midiendo en segundos. Entonces, de 0 a 60. Mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, a ver, esto es sencillo siempre y cuando entendemos qué es lo que queremos encontrar, nada más. Entonces, como la pesa se mueve hacia arriba y hacia abajo, entonces en un determinado tiempo está en una posición, en otro tiempo en otra posición, y esto, ¿cómo encuentras la posición? A medida que le das un valor a t, ¿no? Entonces, ¿dónde t varía de 0 a 60? Entonces, si tú realizas la gráfica, vamos a suponer, no la voy a realizar la gráfica con precisión, porque no es necesario, solamente te indico pues, cómo podría ser en este caso la gráfica, ya que aquí está el y aquí está el t. Entonces la gráfica va a ser así, aquí es una función senoidal. Y así. Si en caso yo quiero graficar esto. Entonces, ¿qué entiendo acá? Que cuando la pesa sube y baja y va a volver a subir, ya realizó una oscilación. Pero en términos de función, ¿qué es lo que vemos? Que para que se vuelva a repetir, o sea que cuando subió, bajó, y como va a volver a subir y va a volver a bajar, ahí está repitiendo su movimiento. Entonces, en términos de función en la gráfica, significa que para que todo se repita nuevamente, tiene que transcurrir un tiempo t. ¿Qué tiempo, profe? Un tiempo t donde t es el periodo. Recuerda ello, lo que habíamos hablado, para que todo, entonces acá pues no subió, bajó y nuevamente va a volver y ahí está. Entonces ha transcurrido un tiempo t, donde t es el periodo. Entonces esto lo voy a anotar acá, para que se entienda. Decir que una oscilación ocurre, sucede en un tiempo de t segundos. Entonces lo que yo ahora necesito es encontrar el periodo de la función, pues, porque de eso se trata el ejercicio. Entonces, tratándose de una función senoidal, que es la que habíamos indicado en teoría, el dominio de las funciones senoidales se hallan como 2pi, entonces va a ser como 2pi sobre el valor absoluto de b. Entonces, de acuerdo a la función, el b es el que acompaña a la variable t, que en este caso es pi sextos. Entonces sería 2pi sobre el valor absoluto de pi sextos. Y entonces resuelvo esto, pues. Entonces, resolviendo esto, voy a obtener 12. Entonces, el periodo es 12. O sea, que significa que cada 12 segundos ocurre una oscilación. Entonces, para un tiempo de 60 segundos, ¿cuántas oscilaciones habrá? Ya, pues 60 entre 12, 5. Entonces, yo digo, por lo tanto, habrán 5 oscilaciones. Está sencillo.
Profesor, una pregunta. Dime, ¿Por qué los pi lo dividió entre pi sextos? porque eso es lo que di en teoría, que el periodo se halla como 2pi sobre el valor absoluto de b. Y el b era la constante que acompaña a la variable acá en el argumento, y en este caso es pi sextos. Ok, gracias, profesor. Ok, muy bien. Cuatro jóvenes. Mira, en la 4 te dice que una empresa analiza la variación de la demanda ajustada de uno de sus productos durante un periodo promocional. El comportamiento de esta demanda está modelado por la función real f de t como coseno de 2t más 3 seno cuadrado de t, donde 6t es mayor o igual que menos 2pi menor o igual que pi. Esta función representa un índice de demanda ajustado, es decir, determina el máximo valor que alcanza dicho índice. En pocas palabras, lo único que necesito es el máximo valor de la función. El dominio sale de aquí. Entonces, lo único que necesito es reducir la regla de correspondencia, y usualmente se busca llevarlo todo con respecto a una sola función trigonométrica. Entonces, viendo yo aquí que tengo seno cuadrado de t y acá coseno del doble, digo que tengo que usar la fórmula de gradación del ángulo doble. O sea que coseno de 2t, esto es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de t. Y luego acá me señala 3 veces seno cuadrado de t. Entonces, de esta forma, ya terminamos de reducir pues la regla de correspondencia. Entonces aquí f de t nos va a resultar como 1 sumado con seno cuadrado de t. Y ahí está. Entonces aquí ya solo es cuestión de despejar t, pues. Divido entre 6 y esto es menos pi tercios. Menor o igual, t aquí, menor o igual, divido entre 6 y esto va a ser pi sextos. Entonces, para ver la variación del f, porque necesito su máximo, tengo que ver la variación del seno. Y esto lo vamos a ver a través de una circunferencia trigonométrica. Muy bien. Entonces, para el caso de lo que era el seno,
vamos a usar la circunferencia trigonométrica. Ahí está. Los valores del seno lo reflejábamos con respecto al eje Y, ahora lo vamos a hacer respecto a esta recta para que se pueda visualizar mejor. Y es como que el eje Y es hacia acá, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo, ¿no? Igual, ya sabes que aquí es 0, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Entonces, a ver, eh, los extremos del intervalo se representan como arcos, es el primer paso. Todo arco ya sabes que debe de originarse aquí. Y esto es menos pi tercios. Entonces menos pi tercios está acá, en sentido horario. Y pi sextos, eso por aquí. Entonces el arco dice que es mayor, igual que menos pi tercios. Y llega hasta pi sextos. Recuerda que los valores del seno se reflejan mediante flechitas verticales orientados hacia los puntos extremos del arco. Sí, de esta forma. Cuando ya tienes práctica no es necesario hacer esto. Tú solamente por ahora, ¿no? Y ya los valores que iba asumiendo el seno lo vamos reflejando sobre el eje Y, pero ahora ya no va a ser sobre el eje Y, sino sobre esta recta. Entonces, a medida que el arco toma una medida aquí, el valor del seno va tomando estas diferentes medidas así. Igual acá, así sucesivamente, aquí y aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el seno va a variar desde aquí. ¿Y cuánto es el seno de menos pi tercios? Menos la raíz de 3 sobre 2. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Y el seno de pi sextos, 1/2. Entonces, todo este es el recorrido que hace el seno. Muy bien, esto lo vamos a anotar entonces acá. Seno va desde menos raíz de 3 sobre 2 hasta 1/2. Luego hay que elevar al cuadrado, porque dice seno cuadrado. Entonces, esto lo vamos viendo aquí. Cosas del álgebra. Cuando está entre un real negativo y un positivo, al elevar al cuadrado, va quedando mayor o igual que 0. Y menor o igual que el mayor de los cuadrados extremos. Esto es 3/4, este es 1/4. Ganó 3/4. Y luego tengo que sumar 1. Entonces, sumando 1, aquí tengo 1. Menor o igual aquí. Sumo 1 y este va a ser 1 más el seno cuadrado. Igual acá. Menor o igual y le sumo 1 y esto me va a dar 7/4. Entonces, recuerda que esto es la función. Esto es el f en t. Entonces, el máximo valor de la función es 7/4. Ese es el índice máximo de acuerdo a lo que nos están pidiendo en el ejercicio. 7/4.
O sea que la respuesta en este caso sería la E. Continuamos. Vamos al problema 5. Ahí nos dice que una cámara de conservación inicia su funcionamiento a las 8 de la mañana, con el fin de evaluar la estabilidad térmica durante las primeras 3 horas de operación. La temperatura interna en grados Celsius se modela mediante la función f de t, donde t representa el tiempo en horas transcurrido desde el encendido de la cámara, o sea que t va a variar de 0 a 3. Determine la temperatura máxima alcanzada durante dicho intervalo de tiempo. Es análogo a las anteriores, ¿ya? Porque tengo mi dominio y tengo que hallar el rango para sacar el valor máximo. Solo que aquí, de repente tú dices, profe, ahí está con la función secante y no hemos trabajado la secante, pero mediante las identidades tú lo puedes cambiar por las primeras 3 funciones que sí hemos visto. Por ejemplo, yo tengo acá 6. Coseno de pi es -1. Entonces la secante cuadrado sería 1 más la tangente al cuadrado. Y esto es de t-2 por pi sextos. Cerramos, aquí está. Ahí está. Y donde el t varía de 0 a 3.
Entonces aquí el f de t va a ser igual. Entonces 6 menos 1 te va a resultar 5. Menos y más es menos tangente cuadrado t menos 2 y c. Y el t de 0 a 3. Bueno, como quiero sacar la variación del f, tengo que ver cómo varía tangente y primero averiguar cómo varía su argumento. Acá dice t menos 2, entonces voy a sumar menos 2. Tendríamos t menos 2 mayor o igual que menos 2, menor o igual que 1. Luego multiplico por pi sextos. Multiplicamos por pi sextos a menos 2 y esto te va a dar menos pi tercios. Menor o igual t menos 2 pi sextos menor o igual pi sextos por 1 te va a dar pi sextos. Luego hay que sacar la variación ya de la tangente en ese intervalo. Para la tangente no es necesario hacerse t porque la tangente es creciente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aplicamos simplemente la función y la desigualdad se mantiene. Eso es cuando la función es creciente, ¿no? Puedes hacerlo. Menor o igual tangente de todo esto de aquí. Menor o igual. Ya está. Estos son valores que ya se conocen. Estos de aquí. Entonces aquí, tangente menos pi tercios, como con respecto a la tangente el signo sale del argumento, entonces queda menos y queda tangente de pi tercios, que va a ser raíz de 3. Y tangente de pi sextos es 1 sobre la raíz de 3. Entonces, como está entre menos raíz de 3 a 1 sobre raíz de 3, y yo tengo que elevar al cuadrado, ya pues vamos a elevar al cuadrado. Pero como está entre un negativo y un positivo, ya sabes que al elevar al cuadrado, esto va quedando mayor o igual que 0. Menor o igual. Esto te queda 3 y este un tercio ganó 3. Y luego hay que multiplicar por menos 1 y sumar 5. Ya yo creo que esto lo podemos hacer de un solo paso. 0 por menos 1 sigue siendo 0 y le sumo 5, ya te va quedando 5. Pero cuando multiplicas por un menos 1, el sentido de desigualdad va a cambiar. Entonces aquí ya te va a resultar 5 menos la tangente cuadrado de t menos 2 pi sec. Y luego igual
por -1 te va a quedar -3 y le sumo 5, te queda 2. O sea que va a variar de 2 a 5. Entonces, como sabes muy bien, esto que está aquí, lo que hemos formado acá, es la función. Este es el FT. Ya está. Entonces, la temperatura máxima va a ser 5 grados. Entonces, ya yo digo acá, por lo tanto, la temperatura máxima va a ser de 5 grados Celsius. Esa es la respuesta, o sea que sería la C. Seis. Nos dice que en un laboratorio de ingeniería mecánica se estudia la vibración periódica de una viga metálica sometida a vibraciones controladas. Durante el experimento, los sensores registran un coeficiente de respuesta del material en los instantes en los que la vibración alcanza su pico máximo. Bueno, jóvenes, hasta aquí solamente está describiendo el modelo, no está dando ningún dato importante para la solución. De aquí en adelante sí, dice que el modelo matemático que describe ese coeficiente registrado por los sensores está dado por la función f de x, y donde el x representa el instante de medición, o sea, el tiempo, pues, ¿no? Y ese tiempo dentro del intervalo de observación de 0 a 16, nada más. Determine, dice, la suma de todos los valores de x dentro del intervalo de 0 a 16, para los cuales, cada coeficiente registrado es coherente. A ver, un minuto, joven. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La suma de todos los x dentro del intervalo de 0 a 16, para los cuales dice cada coeficiente registrado, o sea, cada valor de f de x, porque f de x es el coeficiente, ¿cierto? Sea coherente. Entonces, en términos de funciones, ¿qué significa que el f de x sea coherente?
que sea un número real, pues porque estamos trabajando con funciones reales de variable real, ¿sí o no? ¿No? Entonces, que yo encuentre todos los x para que el f de x sea coherente significa que tengo que encontrar los x del dominio. Por eso voy a escribir aquí, x pertenece al dominio de la función. Sí, solamente sí. F de x sea un número real. Y entonces analizamos la regla de correspondencia para ver cuáles son las restricciones, o sea, que debe de tener el x para que esto siga siendo un número real. Entonces, tú lo primero es que al ver una función racional así, en el denominador, no puede ser cero. Pero rápido lo analizamos. ¿Cuándo es que esto se va a hacer cero? Cuando la raíz valga 1. Si la raíz vale 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, te preguntas, ¿cuándo es que esta raíz es 1? Cuando el seno valga 2. Si el seno vale 2, 2 menos 1 es 1. Pues mi raíz de 1 es 1. Entonces, para que esto se vuelva 1, el seno tendría que valer 2. Pero la pregunta es, ¿el seno puede ser 2? Tú piensas y dices que no, jamás. El seno nunca toma el valor de 2, así que no hay restricción posible aquí. La única restricción que habría es que como tengo una raíz cuadrada, para que la raíz cuadrada te dé un número real, el seno menos 1 debe de ser mayor o igual que 0. Entonces, esa es la única restricción que estamos encontrando acá. Que pi por x sobre 2 debe de ser menos 1, debe de ser mayor o igual que 0. Bueno, entonces de aquí se llega a que el seno es mayor o igual que 1. Ya está. Seno mayor o igual que 1. Pero, ¿qué es lo que nosotros sabemos respecto al seno? Que el seno, por definición, vamos a anotar aquí, nosotros sabemos que el seno siempre va a ser menor o igual que 1. Siempre se cumple eso. Muy bien. Entonces, si el seno es mayor y menor o igual que 1, la única posibilidad es de que el seno valga 1. Entonces aquí decimos que el seno de pi por x sobre 2 debe de ser igual a 1. Ahí está. Muy bien. Entonces esto ya lo vamos a resolver como una ecuación. ¿Qué es lo que hacíamos? Vamos a hacerlo como solución general. Mira, obtengo el valor principal. ¿Seno de qué valor te da 1? De pi medio. Ahí está. Seno de pi medio es 1. Entonces ya tengo el valor principal, que en este caso va a ser pi medio. Entonces luego, una vez que ya habíamos encontrado el valor principal, procedíamos a el argumento igualarlo a la forma general, que en este caso va a ser npi más menos 1 a la n por el valor principal, que en este caso es pi medio, con n variando los enteros. Ya de ahí despejábamos el x. Entonces, despejando x, tengo que pasar a multiplicar 2 y a dividir pi. Me queda acá 2n
más menos 1 a la n, con n variando en los enteros. Pero yo quiero encontrar solamente los x que estén entre 0 y 16. Ya, muy bien. Entonces, comienzo a darle valores a n. Entonces, a ver, vamos a decir que n es 0. Cuando n es 0, te va a quedar 1. Si n fuera menos 1, te sale negativo y no puede ser, ¿no? Ya, entonces comienzo por eso con n0, que sale 1. Con n1, 2 y 1 es 2, y menos 1 a la 1 es menos 1. 2 menos 1 es 1, se vuelve a repetir el 1. Luego, cuando el n es 2, tengo 2 por 2, 4, y menos 1 a la 2 es 1. Entonces te va a resultar 5. Cuando es 3, 2 por 3 es 6, y menos 1 al cubo es menos 1, 6 menos 1, 5, se vuelve a repetir. Cuando el n es 4, 2 por 4 es 8, menos 1 a la cuarta es 1, 8 y 1 es 9. Ya está. Cuando es 5, 2 por 5 es 10, menos 1 a la quinta es menos 1, 10 menos 1 es 9. Se volvió a repetir. Cuando el n es 6, 2 y 6 son 12, menos 1 a la sexta es 1, 12 y 1 es 13. Cuando el n es 7, 14, menos 1 a la séptima es menos 1, 14 menos 1 sigue siendo 13. Cuando n es 8, 2 y 8 es 16, 16 y menos 1 a la octava es 1. Entonces 16 y 1 es 17. Y ahí ya nos detenemos, porque ya nos salimos del intervalo. Entonces solamente hemos encontrado 4 valores de x dentro del intervalo de observación. Quiere decir que acá tengo 6 más 9, 15, más 13, 28. Entonces la suma de esos x te resulta 28. 7. Acá nos dice que un vendedor de tabletas de alta gama vende semanalmente como mínimo 4M más 3 tabletas. Cosa que vamos señalando aquí. Vende semanalmente 4M más 3 tabletas. El valor de M dice que corresponde al valor máximo de la función. Entonces, este es el dato de aquí. Y F está definido con X de menos pi sextos a pi octavo. Por cada tableta vendida gana $10. Dato importante también aquí. Determine la ganancia mensual mínima del vendedor. Entonces, hay que hallar cuánto vende a la semana. Y para saber cuánto gana al mes por 4. Entonces, yo necesito el máximo de la función CLM. Necesito máximo de f de x. El dominio ya lo tengo. Solamente falta de reducir la regla de correspondencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La regla de correspondencia de repente está un poquito trabajoso, pero tampoco tanto. Entonces empezamos. Aquí, en el numerador tengo que hacer reducción. Pi menos x
está en el segundo cuadrante y la tangente ahí es negativa. Entonces reducido te va a quedar menos tangente de x, pero esto está al cuadrado. Luego acá abajo dice secante a la cuarta. Mira, la secante al cuadrado, a la cuarta, lo voy a expresar como secante cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto, voy a usar identidad pitagórica y la secante al cuadrado lo voy a expresar como 1 más tangente cuadrado y esto quedaría así al cuadrado. Para que todo vaya quedando con respecto a ¿qué? A tangente. Entonces escribo ya, yo esto sería 1 más tangente cuadrado de x al cuadrado menos 4 tangente cuadrado. Y todo esto está sumado con 3, porque acá dice más el 3. Entonces aquí procedemos a reducir lo que hemos señalado. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profe? Vamos a resolver el binomio al cuadrado, pues chicos. Entonces, abajo, primero al cuadrado es 1 más 2 veces el primero por el segundo y más el segundo al cuadrado que te va a dar tangente a la cuarta. Menos 4 veces tangente cuadrada. Aquí arriba te va a quedar tangente al cuadrado. Y luego acá dice más 3. Entonces en el denominador, esto se va formando lo siguiente. Mira, dice 1, 2 tangente cuadrado menos 4 tangente cuadrado sería menos 2 tangente cuadrado. Más tangente a la cuarta, tangente cuadrado, y aquí más 3. Entonces ahora tengo aquí un binomio al cuadrado, solo que ahora el binomio va a quedar negativo, que va a ser 1 menos la tangente cuadrado de x y al cuadrado. Y arriba sigue quedando la tangente cuadrado de x más 3. Entonces, viendo esto, mira, el numerador está al cuadrado, el denominador también. Si lo coloco todo al cuadrado, sería tangente sobre 1 menos tangente cuadrado. Y eso me hace recordar a la tangente del doble. Entonces, voy a multiplicar por 4 y dividir entre 4. Profe, pero ¿por qué por 4 y entre 4? Ya, mira, ahorita observa. El 4 de abajo no se va a tocar. El 4 de arriba es el que va a hacer el papel para poder formar la tangente del doble. Porque aquí 4 tangente cuadrado va a ser 2 tangente de x. Aquí abajo voy a tener 1 menos tangente cuadrado. Y esto al cuadrado. Y luego más 3. Entonces verifica aquí. Esto al cuadrado es 4 tangente cuadrado. Y el denominador al cuadrado es lo que está aquí. Y el 4 de abajo es en un cuarto. Y luego dicen más 3. Entonces lo que está aquí dentro del corchete es tangente del doble. Entonces la función ha sido reducida a un cuarto tangente del doble. Pero como está al cuadrado, entonces acá queda al cuadrado y luego sería más 3. Entonces aquí
uso el dominio. ¿Cuál es el dominio? Desde menos pi sextos hasta pi octavos. Así. Entonces tengo que sacar la variación de 2x para ver la variación de la tangente. Entonces esto voy a multiplicar por 2. Esto me va a quedar menos pi tercios, 2x menor o igual por 2. Aquí esto va a ser pi cuarto. Y ahora para sacar la variación de la tangente, lo único que tengo que es aplicar la tangente. Sería aquí tangente de menos pi tercios menor o igual la tangente de 2x, y esto es menor o igual que la tangente de pi cuarto. Entonces aquí, estos ya son valores conocidos. El de acá, ya sabes, sale el signo y tangente de pi tercios es raíz de 3 y tangente de pi cuartos es 1. Luego hay que elevar al cuadrado y esto lo vemos aquí. Entonces elevando está entre un negativo y un positivo, entonces elevando al cuadrado queda mayor o igual que 0 la tangente cuadrada. Menor o igual, esto al cuadrado es 3 y esto te da 1. Ganó 3. Y ahora hay que multiplicar por un cuarto y sumar 3. Entonces, por un cuarto y sumando 3, por un cuarto que es 0 más 3 ya te da 3. Menor o igual, multiplico por un cuarto y sumo 3 y ya se forma la función. Entonces ya para abreviar coloco f de x menor o igual, por un cuarto es 3 cuartos. Y 3 cuartos sumado con 3 va a ser 15 cuartos. Listo. Entonces de aquí ya tengo el máximo valor de la función. Y ese máximo valor es 15 cuartos. ¿Y ese quién es, profe? Ese es el m, pues, del cual están hablando, ¿no? ¿Perdón? Sí, es el m. Entonces aquí yo indico que m es el máximo de la función y este es 15 cuartos. Lo demás se saca mentalmente. Como m es 15 cuartos, acá me queda 15 más 3, 18. O sea que a la semana vende 18. ¿Ya? Entonces, pero gana $10 por tableta. Entonces, 18 por 10, 180 es lo que gana a la semana. Al mes, por 4. 180 por 4 te va a dar $720. Entonces, la respuesta es la A.
Y ahora el problema número 8, que nos dice que en un laboratorio de fisiología celular se analiza la actividad de receptores mecanosensibles ante deformaciones celular controladas. El nivel de actividad del receptor en función de la deformación X está modelada por la función f de X, con X mayor o igual que menos 2, menor o igual que 2. Determine todos los valores posibles de activación del receptor cuando la deformación celular varía dentro del intervalo permitido. Todos los valores posibles de activación, o sea, quiere decir ya del f de X, ¿no? Eso es lo que necesitamos en este ejercicio. Hallar todos los valores que puede asumir el f de X cuando el X está tomando los valores de menos 2 a 2, que es lo que te dice aquí, pues, ¿no? Dentro del intervalo permitido. Muy bien. En otras palabras, necesito el rango de la función cuando X varía aquí. Entonces, ya sabes que acá hay que proceder de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto, profe? Mira, el f de X depende del coseno, pero el argumento del coseno es todo este pi tercios por tangente. Entonces, para saber cómo varía el argumento, hay que saber cómo varía tangente y luego, como primero, saber cómo varía pi por x sobre 8. Así que de aquí comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por pi octavos a esto. Pi octavos por menos 2 te va a dar menos pi cuartos. Menor o igual sería pi por x sobre 8. Menor o igual pi octavos por 2 te va a resultar pi cuarto. Hasta ahí ya tengo la variación de pi por x sobre 8, pero me falta la variación de esa tangente. Ya, pero tú sabes que la tangente es creciente, así que le aplico nomás la tangente. Quedaría tangente tangente de menos pi cuartos menor o igual tangente de pi por x sobre 8 y menor o igual que la tangente de pi cuarto. Este y este son los que necesitamos. Tangente menos pi cuarto, bueno, la tangente, el signo sale, queda menos tangente de pi cuartos y eso es 1. Y tangente de pi cuartos, sabemos que es 1. Entonces la tangente de pi por x sobre 8 varía de menos 1 a 1. Entonces ahora hay que multiplicar por pi tercios. Entonces multiplico por pi tercios aquí y esto me va a quedar menos pi tercios menor o igual, lo mismo acá, por pi tercios a la tangente de pi por x sobre 8. Entonces aquí escribimos pi por x sobre 8 y esto menor o igual pi tercios por 1 nos va a dar pi tercios. Y ya está. Ahora ya sabemos cómo varía este argumento de aquí. Hay que sacar la variación del coseno. Bueno, para la variación del coseno usamos la CT, pues jóvenes. Entonces nuevamente aquí representamos una circunferencia trigonométrica, que es la que vamos a ver a continuación. Para los valores del coseno, trabajamos con una recta paralela al eje X, donde de igual manera que lo que vimos hace un momento, aquí está 0, positivos a la derecha y negativos hacia la izquierda.
Representamos los extremos del intervalo como arcos, menos pi tercios, se inicia aquí, menos pi tercios estaría por aquí. Sentido horario, pues, ¿no? Menos pi tercios. Y pi tercios, obviamente que va a estar por acá, simétrico respecto al eje X, pues. En eso hay que tener precisión. Ya, entonces aquí va a ser el pi tercios. Lo señalo acá. Entonces el arco hace todo este recorrido de acá, dice Maya. Ya sabes que los valores del coseno se representan así, ¿no? Mediante chitas horizontales, así. Así, así, bueno, eso como te digo, no es necesario que lo hagas ya cuando tienes práctica hasta que llegas a capital. Entonces todos tus valores se comienzan a reflejar sobre el eje X, de esta forma, así. A medida que el arco va tomando una medida y el valor del coseno. Entonces, cuando llega aquí, cuando llega a cero, ahí toma su máximo valor. Luego nuevamente cuando avanza por aquí, comienza a disminuir. Cuando está por aquí, por acá. Cuando el arco toma esta medida aquí y así sucesivamente hasta acá. Entonces, el coseno va a variar de acá hacia acá. Aquí varía el coseno. Y entonces acá ya sabemos que esto es 1. Coseno de 0 es 1 y por la misma CT también te guías. Y coseno de menos pi tercio es lo mismo que coseno de pi tercios y esto te da un medio. Ya está. Suficiente. Entonces el coseno varía de un medio a 1. Y esto es lo que vamos a escribir aquí abajo, ¿no? Entonces digo yo acá que varía desde un medio. Y en profe, el coseno. El coseno de pi tercios tangente de pi por x sobre 8 hasta 1. Luego, como último paso, multiplico por 4 y voy a sumarle 1, jóvenes. Entonces, esto queda así. 4 por un medio es 2, más 1 va quedando 3. Menor o igual, y ahí se forma la función menor o igual. 4 por 1 es 4, más 1 te va a dar 5. Y ya está. O sea que ya hallamos el rango. Los valores que va a asumir la función, que es lo que necesitábamos. Ya lo habíamos mencionado. Y así que esto queda desde 3 a 5. Entonces aquí la respuesta va a ser la B. Te voy a anotar la clave de los propuestos. Ahí tienen ya las claves de los ejercicios propuestos, jóvenes, de esta última semana.
eso fue todo, jóvenes. Un gusto verlos acompañado en el desarrollo del curso. Será hasta una siguiente oportunidad. Le deseo muchos éxitos en su camino. Un abrazo a la distancia para todos. Que le vaya muy bien.